A poco más de 2 horas de vuelo desde el aeropuerto de México llegamos a la ciudad de La Paz, capital de Baja California del Sur y la puerta de entrada al Mar de Cortés. El Mar de Cortés es uno de los grandes destinos de buceo del mundo y también uno de los más desconocidos. Este mar se ubica entre el continente americano y la península de Baja California, larga y estrecha franja de tierra de 1.865 kilómetros de longitud. El buceo en el Mar de Cortés se realiza en lugares cercanos a la costa de las islas o en mar abierto, en los bajos o arrecifes. En la época en la que fuimos, una inusual tormenta y fuertes lluvias produjeron un fenómeno de bloom de algas, por lo que la visibilidad no fue la óptima y el color del agua se tornó verde brillante en la mayoría de las inmersiones. A media milla al norte de la isla Espíritu Santo se encuentra la colonia de lobos marinos de los islotes. Estos animales están acostumbrados a interactuar con los buceadores, pero como con cualquier animal salvaje hay que tener prudencia, sobre todo con los machos en época de apareamiento. Tuvimos la suerte de encontrarnos con juveniles predispuestos a interactuar con nosotros, regalándonos uno de los momentos más hermosos y memorables de nuestras vidas. Sus fondos rocosos están frecuentados por bancos de cardúmenes de sardinas plateadas, pero también se pueden observar peces ángel, dorados y cirujanos amarillos entre los corales. El Salvatierra es un punto de buceo obligado en La Paz, donde podés bucear con grandes meros y presenciar el arrecife lleno de vida que se ha creado alrededor del pecio. Se trata de un barco de metal que naufragó en 1976, después de golpear con el arrecife. Fue uno de los primeros transbordadores que abastecían a La Paz. Construido durante la Segunda Guerra Mundial, tiene 97 metros de eslora y 15 metros de manga. Cuando chocó con el arrecife, el barco iba cargado de diferentes combustibles. El huracán Lisa sacudió el pecio destrozando la cubierta y arruinando definitivamente su reflote.
El buceo en el salvatierra permite ingresar y recorrer su interior casi completamente, en un laberinto al cual se accede con guías expertos. ¿Qué estaba buscando? El tiburón ballena. Estamos jugando, ¿Y cómo va por ahí arriba? Nada. Nada. Todavía no. Y cuando pensábamos que nos iríamos del Mar de Cortés sin ver al tiburón ballena, el último buceo nos regaló un encuentro con el majestuoso animal, que se deslizaba imperturbable ante nuestra presencia. La Paz es una ciudad muy tranquila y bonita. En el centro turístico está el Malecón, un gran paseo marítimo lleno de restaurantes, bares y taquerías. No hay mucho tráfico y la tranquilidad se percibe como la brisa que invita a caminar de ida y vuelta incansablemente. A lo largo del malecón se recortan las figuras de animales marinos y al final de todo una estatua en homenaje a Jacques Cousteau, quien bautizó estos mares como el acuario del mundo. Sin lugar a duda, escenario perfecto para prometernos volver a ver los atardeceres del Mar de Cortés.